buenos días. Hoy tenemos un tema que debemos de conocer, especialmente nosotros los estudiantes que tendemos a tener algunas veces eh, contacto con fluidos y pues nos quedamos callados por temor. Entonces en este caso le vamos a explicar, o yo le voy a explicar qué debemos de hacer en este caso. Pues cabe destacar que los accidentes biológicos pues son uno de los más frecuentes en el personal sanitario. Por ende, no debemos de sentirnos incómodos o sentir vergüenza por tener contacto con fluidos, ¿verdad? O con sangre en este caso. Y la mayor forma de evitar lo que es la transmisión, pues, es prevenir la exposición, ¿verdad? Cabe destacar que nunca debemos de ocultar si hemos tenido contacto con fluidos o con sangre de cualquier paciente. No importa que usted piense que esté sano, no. Siempre, si tenemos contacto, pues debemos de informarle a nuestro superior. Y en caso de, de que el paciente, pues, no quiera dar el consentimiento de mandársele a hacerle los estudios serológicos, pues se consideraría una fuente de infección a este paciente, ¿verdad? Entonces, si el paciente fuente tiene, por ejemplo, lo que es el virus, la inmunodeficiencia humana, que lo vamos a ver más adelante, es importante conocer lo que es su situación inmunológica, ¿verdad? Principalmente la cifra de CD4, lo que es la carga viral, si está tomando tratamiento, historia de resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se debe reconocer los resultados serológicos en menos de 2 horas. Esto es una breve introducción, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta ya que dijimos que hemos tenido contacto con fluidos, con sangre de X paciente? La evaluación de la exposición. ¿Y cómo la vamos a hacer? Exposiciones de riesgo. Si es un pinchazo o una herida percutánea, ¿verdad? Si hay una contaminación de la mucosa. Característica de la exposición. Si es profundo, si no es profundo, el grado de la lesión, si hubo sangre mediante la punción o el pinchazo en dicho estudiante, ¿verdad? Y los materiales de riesgo sería lo que son la sangre, los fluidos corporales que contengan sangre, semen y fluido vaginal en este caso. Por ende, siempre debemos de utilizar lo que es la fuente de bioseguridad. En este caso serían los guantes, chicos. Nunca se nos debe de olvidar, especialmente aquí en nuestra República Dominicana. Entonces, la actuación inmediatamente frente a lo que es la exposición, ¿verdad? Una exposición percutánea, se debe retirar la aguja si se ha tenido un pinchazo y se debe limpiar la herida con agua durante 3 minutos, promover lo que es el sangrado y el lavado con agua corriente y jabón, desinfectar con clorhexidina o pivodona yodada, la contaminación de la mucosa, lo que es el lavado con agua corriente o enjuague durante unos 15 minutos, si hubo una exposición a nivel ocular, irrigar durante 15 minutos con agua limpia, utilizar suero fisiológico o agua estéril o colorio de povidona yodada al 10%. Y si hay una contaminación cutánea, pues lavado con agua corriente y jabón, ¿verdad? Entonces vamos a poner el caso un poquito más complejo. En este caso sería lo que es la evaluación de susceptibilidad del trabajador expuesto, en este caso, ¿verdad? Y como digo yo, las 3S, yo lo llamo así, las 3S, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues se debe realizar lo que es la serología completa de estos 3 virus, ¿verdad? A la persona afectada por la exposición. Se debe solicitar con el consentimiento informado para su extracción y acceso a los resultados para ver si está positivo o está negativo. Y se debe evaluar la susceptibilidad a la infección por el virus de la hepatitis B cuando se presenta el antígeno de superficie, que sería bueno, en este caso se encuentra negativo. Y tenemos también lo que son los anti-HBs negativos también, que son los que nos dan los antígenos de replicación a nivel del precore de este virus.
Y tenemos la anti-HBs menor de 10 miliunidades sobre mililitros. ¿Qué debemos de tener en cuenta referente a estos casos, chicos? Pues que el virus de la hepatitis B, me perdió la B aquí, pero el virus de la hepatitis B, hay un riesgo si el paciente es HB positivo, ¿verdad? El antígeno está positivo, que lo que me dice que hay una replicación de este virus, pues hay un 30% de que yo salga positivo. Y si el antígeno se encuentra negativo, pues sería un 6% un 6% de probabilidad de que yo esté contaminado. Entonces le traigo este pequeño cuadro que nos dice cómo tratar al paciente, cómo actuar frente a este caso que le podría pasar a cualquier estudiante. Entonces, la recomendación de profilaxis postexposición ocupacional frente al virus de la hepatitis B, ¿verdad? En este caso, la serología del virus de la hepatitis B de la fuente, o sea, el agente causal. En este caso sería el paciente y yo soy el estudiante. Si el paciente presenta lo que es el antígeno de superficie, que es el S positivo, pues la actitud frente a esta exposición, ¿qué vamos a hacer? La inmunoglobulina, chicos, se le debe administrar al paciente la inmunoglobulina antes de 72 horas, ¿vale? Si es posible 24 horas. Recordar, la inmunoglobulina la podemos aplicar en cualquier parte, pero es mejor en el deltoide, y la vacunación completa, en este caso, sí es en el deltoide, aquí sí, ¿vale? Y si la actitud frente a exposición a un vacunado incompleto, pues vamos a utilizar también lo que es la inmunoglobulina, más completar el esquema de vacunación en este paciente. Ojo, siempre debemos de mandar a hacer la serología en el estudiante, ¿vale? Y aunque el estudiante tenga su esquema de vacunación, un ejemplo, y se encuentra activo, se le manda a hacer la serología al estudiante, y si el anti-HS se encuentra por debajo de 10 unidades sobre mililitro, pues se le debería de administrar lo que es la inmunoglobulina a este estudiante. Y la actitud frente a exposición en vacunados con anti-HBs en función de respuesta previa a la vacuna, como le dije anteriormente, y la actitud frente a exposición en vacunados con anti-HBs mayor o igual a 10 unidades sobre mililitro, pues no es precisa, porque ya tenemos los anticuerpos necesarios para combatir este agente infeccioso que ha entrado a nuestro organismo. Y si tenemos lo que es el antígeno HBs de superficie desconocido, pues la vacunación, en este caso, en una actitud frente a la exposición no vacunado. Si es una actitud frente a exposición vacunado, pues completar lo que es la vacunación. Y si es una actitud frente a exposición en vacunado con un anti-HBs, que es el antígeno de superficie, pero es el primer antígeno que se presenta mediante tener contacto con el virus en los pacientes, ¿verdad? Por eso se le manda a hacer los estudios serológicos. Pues en este caso se procedería a hacer a lo que es una dosis de vacuna de refuerzo y valorar el anti-HBs en 1 a 2 minutos. En caso de un antígeno HBs negativo, la vacunación completa, completar la vacunación, no precisa vacunación, porque tenemos el anti-HBs por debajo de los valores, vamos a decir, de rango, los parámetros normales, pero si lo tenemos, pero está negativo acá, pues no lo precisa tampoco. Entonces, algunos, como digo yo, que se puede presentar algunos de los casos, es que, por ejemplo, algunos estudiantes se puede presentar una buena respuesta previa a la vacuna anti-HBs mayor de 10 miliunidades, pues administrar una dosis de vacuna de refuerzo, ¿verdad? Aunque aquí puedo combatirlo, pero si el paciente se encuentra positivo, como lo explicamos anteriormente, ¿verdad? Estos serían algunos casos hipotéticos. En segundo lugar, sería no ha respondido el primer ciclo de vacunación,
pues entonces a este estudiante le administraríamos lo que es la inmunoglobulina e iniciar la segunda serie de vacunación lo antes posible, ¿vale? Siempre antes de las 72 horas, chicos, siempre, siempre, por favor. Entonces, una respuesta desconocida, pues administrar una dosis de inmunoglobulina, ¿verdad? Y se inicia la segunda serie de vacunación completa. Recordar la vacuna en el deltoides, siempre, vacuna de hepatitis B en el deltoides. Y paciente no respondedor, no ha respondido a 2 ciclos de vacunación completo, pues se le administrará una dosis de inmunoglobulina y otra al mes. Cabe destacar que estos pacientes, o en el caso que sería el estudiante, se le deberían de mandar a hacer estudios serológicos mediante el tratamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá lo que es el virus de la hepatitis C. Como dijimos anteriormente, si ha tenido contacto con fluido, con sangre principalmente infectada, el riesgo de padecer la enfermedad o la infección sería de un 1.8%. Lo triste de este caso es que el tratamiento no hay. Preventivo no, solamente se trata el virus per se. Por ende, si el paciente fuentes antivirus de la hepatitis C positivo, habría que hacer una determinación basal con transaminasa y seguimiento de 6 a 12 meses. Se debería de mandar a hacer las analíticas serológicas también en este paciente, porque no hay un tratamiento preventivo al virus de la hepatitis C, no lo hay, solamente se trata. Entonces vamos a esperar que mediante los estudios, si no padece la enfermedad, pues no va a haber elevación de la transaminasa hepática, y eso es lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, virus de la inmunodeficiencia humana, ya dicho, lo expuesto anteriormente. Entonces, en el caso de que se tenga contacto con lo que son los fluidos, en el fluido de los pacientes, pues tendríamos un 0.3% de padecer de la infección en estos casos. Entonces, condiciones para considerar la profilaxis antirretroviral del virus de la inmunodeficiencia humana en exposición ocupacional. Primero debemos de buscar la fuente, segundo tipo de exposición y tercero tiempo transcurrido desde la exposición. Entonces la fuente, una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana conocida o desconocida con factores de riesgo. Tipos de exposición: exposición percutánea, un pinchazo, un corte, exposición a la mucosa, como dijimos anteriormente, y tiempo transcurrido desde la exposición, menos de 72 horas. Pero algo aquí, la actuación debe iniciarse lo antes posible, preferiblemente antes de 2 a 4 horas y siempre antes de las 72 horas. Son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, traemos el tratamiento, las pautas para tratar dicho contagio en estudiantes. Tendríamos una profilaxis que estaría combinada por 3 fármacos y otra profilaxis que estaría combinada con 2 fármacos. El tiempo de la profilaxis post exposición sería de 4 meses, aunque también deberíamos de mandar a hacer estudios en estos pacientes, o en este caso sería en el estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Pues la pauta de lesión, como vemos acá en este pequeño cuadro, A o B. Podemos utilizar el tenofovir y entricitabina en estos pacientes. Y si el paciente es positivo y dependiendo de la carga viral que este paciente tenga, pues sería una profilaxis triple. Podríamos combinarlo con lopinavir o ritonavir. Y en pautas alternativas tenemos sidobudina, lamivudina, y lo mismo sería, como dije anteriormente, combinarlo
lopinavir, ritonavir, siempre se debe combinar si hay una carga viral excesiva en estos pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, si hay sospecha de resistencia, pues se elegirá una pauta igual de la pauta que se usaría para el rescate del paciente, ¿verdad? Y se mantendrá un mínimo de 6 a 12 meses el tratamiento, y asimismo realizándole sus estudios serológicos, que es lo más importante en estos pacientes. Bueno, hasta acá nuestro vídeo, ¿eh?